Hola, buenas a todos, el día de hoy les traigo un nuevo video. Ya sé que me he ausentado por mucho tiempo y perdón si no he tenido actividad por aquí, pero la escuela y el trabajo me consumen mucho tiempo. Pero bueno, dejando de pajas, disfruten el siguiente creepypasta. ¿Alguno de ustedes recuerda la vieja serie de televisión llamada Alf el extraterrestre? En donde un sarcástico y amigable alienígena de color marrón vivía aventuras con una típica familia estadounidense. La serie contó con 4 temporadas y una película spin-off que se alejaba por completo de la entrañable familia Tanner, para solo mostrar entre comillas el desenlace tan pobre que dejó el último episodio de la serie. El capítulo que marcó el final se llamaba "Consideren que ya me fui", un capítulo que cerraba la temporada 4 pero no el final de la serie. Durante el transcurso de este capítulo Alf recibe una señal en clave en la cual le indican que vendrán a buscarlo. Con la ayuda de su familia adoptiva en la Tierra, logra decidir entre la duda de quedarse o irse, optando por la segunda. Luego de despedirse de los Tanner, Alf espera en el punto de encuentro a la nave que lo recogerá. En ese momento aparecen en escena varios autos de la fuerza anti-extraterrestre y lo acorralan antes de poder marcharse. El episodio termina con Alf rodeado por los militares y separado de Willie, Kate, Lynn y Brian. Existían planes para continuar la serie aunque, debido a la falta de presupuesto por parte de la NBC, eso no fue posible y el programa fue cancelado. Bueno, supongo que ahora deberás hacerte preguntas como por ejemplo: ¿quién diablos soy yo? ¿Qué tiene que ver una serie de televisión antigua en un foro de internet sobre cosas aterradoras? Intentaré responder todo esto en este largo y extenso texto, pero les aseguro que, ni siquiera yo tengo respuestas a todo esto. Todo comenzó hace 10 años. Para ser exacto, yo me encontraba en mi último año de universidad y necesitaba titularme con un proyecto de investigación sobre medios de comunicación, así que junto con un amigo decidimos investigar sobre los impactos de las series de televisión en las nuevas generaciones. Obtuvimos a duras penas un par de entrevistas con cadenas de televisión y viejos empleados que trabajaron en distintos programas y compañías de televisión como el fallecido Fox Kids, Nickelodeon y un joven Cartoon Network. Muchos de los antiguos trabajadores nos contaron anécdotas en su estancia, algunas no son del otro mundo, de hecho en una charla amena podrían contarte cosas como actores que llegaban a los sets ebrios, otras cosas como filmaciones en retraso, etc. Así que en una de tantas preguntas aleatorias, a mi amigo se le ocurrió preguntar sobre la existencia de episodios que nunca llegaron a transmitirse. Supongo que, mi amigo quiso ser lo suficientemente gracioso y bromista con los empleados solo para ver su reacción. Sin embargo, la expresión en el rostro de los entrevistados cambió drásticamente. Pensé que la pregunta les había incomodado. No era para menos, somos jóvenes demasiado curiosos en lo que hacemos, así que la labor de un periodista supongo que es la de hacer preguntas directas y sin rodeos. Lo que nos dijeron fue lo siguiente: existen contratos de confidencialidad que nos hacen firmar para mantener nuestra boca cerrada, incluso aunque nos despidan o renunciemos, la cláusula no se rompe, pero, al ser ya un par de viejos y nada más que perder, no veo por qué contarles. Sí, en efecto, cuando trabajamos como asistentes de producción o empleados en recursos humanos, nos asignaban la tarea de revisar y corregir errores de capítulos en postproducción para luego presentar junto con el director creativo la idea a los altos ejecutivos. A veces podíamos ver cómo varios de los creadores de series icónicas como Bob Esponja, El Laboratorio de Dexter entre otras, sufrían bloqueos mentales y horas de desvelo solo para presentar ideas innovadoras que lograrían darle un nuevo toque a las series. De alguna manera la presión en sus rostros era evidente y hasta cierto punto sus ideas podrían rayar entre lo extraño y bizarro. Como fue el caso de John Crickfallows y el creador de Ren y Stimpy. Pero, un caso que nos causó estragos y despidos y reclamos mayores fue precisamente el de la serie Alf el extraterrestre. Nos quedamos algo confundidos y con ganas de saber más, así que indagamos más preguntándoles, ¿qué saben de Alf? Hasta donde sabemos el programa fue cancelado por la NBC por el presupuesto alto. Uno de los ex empleados parecía estar más interesado en contarnos todos los detalles, se nos acercó y emitió una risa seca y algo sarcástica diciéndonos lo siguiente: esa es justo la excusa que varias empresas televisivas dicen para cubrir errores que jamás admitirán o polémicas que querrán ocultar.
Nos reunimos con uno de los empleados en su casa, a lo cual nos contó toda la verdad sobre esa serie. La razón por la cual Alf fue cancelada fue porque el creador Paul Fusco quería darle un tono distinto a su serie, haciéndola para un público adulto, donde las acciones del extraterrestre se verían mucho más comprometedoras. La idea fue desechada y repudiada por el estudio, así que, en un intento por venganza decidió crear un final para su serie, uno que según en sus palabras, sería inolvidable, y vaya que lo fue. Uno de los ex empleados logró quedarse con una copia del wordprint de lo que se supone sería el episodio llamado Consideren que ya me fui. Se nos hizo súper extraño que lograra quedarse con una copia, y peor aún que fuera en contra de las políticas de confidencialidad, pero de alguna manera el muy desgraciado lo tenía. Le pregunté si en algún momento el episodio lo compartiría por todo internet, a lo cual me dijo: no tendría caso hacerlo, las personas lo tomarían como algo falso y seguramente quedaría en el olvido, pero, al ver que ustedes tienen mucho interés en saber sobre esto, no veo por qué compartirlo con ustedes, pero les advierto que, no me haré responsable de las consecuencias que esto repercuta en su salud mental, así que les preguntaré de nuevo, ¿quieren ver el episodio que casi destruye la reputación de la NBC y la carrera de Paul Fusco? Maldita sea la curiosidad que mató al gato, dicha frase no tendría mayor razón, asentimos con la cabeza, aún dudando sobre nuestra decisión. Cuando llegamos a nuestra habitación del hotel, prendimos nuestro reproductor de DVD, cuando saqué el disco de la caja, noté que la etiqueta del episodio estaba marcado con un marcador de color rojo, en donde se apreciaba el texto: la autopsia de Alf. No estoy completamente seguro si la letra correspondía al ex empleado o a Paul Fusco. Ahora, intentaré recordar todo lo que vi de ese video, una visión de pesadilla repugnante de lo que parecía ser el episodio final perdido de la comedia familiar estadounidense de la década de 1980, Alf, la conclusión del suspenso que lo vio capturado por Alien Task Force. El video comenzó con una onda sinusoidal chillona y aguda que nos desgarraba los oídos. En la pantalla había un patrón de tarjeta de prueba, bandas verticales de color brillante en la mitad superior, bloques de negro, blanco y gris en la parte inferior. Esto permaneció en la pantalla durante aproximadamente un minuto, ocasionalmente interrumpido por bloques pixelados de distorsión digital, todo el tiempo acompañado por la onda sinusoidal de tono alto. De repente nada. Pantalla negra y silencio. Después de una espera, que parecieron minutos pero que fácilmente podrían haber sido segundos, la pantalla parpadeó como un viejo videocassette, presumiblemente de una transferencia anterior de analógico a digital, y todavía las explosiones ocasionales de distorsión digital del laserdisc corrupto. El logo de NHK comenzó a desvanecerse en el fondo negro, pero de repente falló, la pantalla se dividió en bloques pixelados y gritó con un estallido de ruido blanco que desapareció tan rápido como apareció. Lo que quedó en la pantalla parpadeante fue una vista de un pasillo sucio y poco iluminado. El suelo y las paredes parecían embaldosados como una especie de hospital, pero sucios y dañados por todas partes, como si hubiera sido escenario de inundaciones y masacres. La mayoría de las luces estaban apagadas, y las que funcionaban parpadeaban de forma intermitente. El único sonido era el de las luces, casi demasiado bajo para percibirlo. A lo largo del pasillo, en la distancia, había puertas dobles de hospital con pequeñas ventanas a la altura de los ojos. Un silencioso y patético quejido o gemido de dolor y derrota emergió lentamente a través del zumbido electrónico, un sollozo lloroso de alguien reducido a la impotencia por la tortura y la humillación. De repente, la distorsión arrancó la imagen y la trajo de vuelta con la cámara moviéndose por el pasillo y gritando. Evidentemente, alguien en una de las habitaciones estaba siendo sometido a una prueba atroz que las palabras no podían expresar, solo el grito de cortes y desgarros sin anestesia. Hasta este momento nos habíamos sentido bastante bien con el video, pero algo sobre los gritos y los sollozos nos inquietó. Este no era el sonido de una actuación, sino más bien el sonido de una verdadera agonía, el sonido de alguien o algo siendo por manos entrenadas en el arte de la crueldad. A medida que la cámara avanzaba por el pasillo y los gritos empeoraban cada vez más, otras voces se unieron. Varias llamadas y gritos desesperados en una variedad de tonos y extraños idiomas brotaron como si fueran seres encarcelados en las habitaciones que conducían al pasillo. Aulló en respuesta al dolor de su compañero de prisión.
Los gritos aumentaron y la distorsión parpadeante del video empeoró hasta el punto de que la imagen quedó completamente oscurecida, y justo cuando el ruido era tan fuerte, pensé que ocurriría más distorsión y el ruido lo atravesó todo. La imagen volvió con algo que nos impactó, nos hizo gritar de horror y sorpresa, y casi un absurdo eructo de risa. El coro de gritos fue silenciado y la imagen en la pantalla fue tan inesperada para nosotros, la colisión de la imagen familiar de la infancia con una crueldad tan indescriptible, una contradicción que rompió nuestras mentes. Llenando la pantalla estaba Alf, la forma de vida alienígena de la serie de televisión del mismo nombre. La toma era de cerca, mostrando su cabeza y hombros desde arriba mientras yacía atado a una mesa de disección de acero inoxidable. La luz blanca se derramó sobre él desde fuera de la toma, lo que hizo que la imagen fuera dura y sobreexpuesta incluso a través del parpadeo del video gastado. Yacía con la cabeza hacia un lado, su pelaje enmarañado con sangre oscura y varios cables y electrodos penetrando la parte superior de su cabeza. Sollozó suavemente. Su dolor era insoportable, un sufrimiento genuino que nos desesperaba por tender la mano y ayudar a una criatura viviente. Su expresión de dolor era tanto humana como animal. Empezó a girar la cabeza, el esfuerzo era claramente todo lo que podía hacer, y después de algunos intentos fallidos y gemidos cansados, miró a la cámara con los ojos cerrados. Más distorsión y ruido blanco. Luego Alf abrió los ojos, golpeados e inyectados en sangre, ojos extrañamente humanos como si una persona estuviera atrapada bajo la piel de Alf. Intentó hablar, por favor ayúdenme, ayúdenme. Te extraño. Esas fueron sus palabras. Y como título, la palabra Alf apareció en la pantalla. Después de eso, el extraterrestre dejó escapar un horrendo grito espeluznante, sin aliento y jadeando y gritando hasta que su voz era ronca y no podía gritar más, pero aún entre sollozos y jadeos desesperados por respirar, gritaba y gritaba y gritaba. Miró a la cámara, con esos ojos suplicantes, moribundos y llenos de lágrimas, mirándonos a nosotros, a mí, mientras gritaba y gritaba. Esto debe haber durado al menos unos minutos y justo cuando pensábamos que no podíamos más, justo cuando los constantes gritos nos estaban carcomiendo el alma, empezó esa terrible música de saxofón. No podíamos creerlo, junto con los gritos continuos, comenzó a sonar el tema principal de saxofón de la tercera y cuarta temporada de Alf. Era la misma música pero de alguna manera más cruda, como si pasara por altavoces sobrecargados y se volviera a grabar en un cilindro de cera, y luego volviera a sonar a un volumen exageradamente alto. Y entre cortes intercalados de escenas alegres del pasado, tomas de la familia Tanner, los créditos iniciales entre otras cosas, había imágenes de una terrible tortura. Un primer plano de una mano siendo taladrada, una pierna siendo cojeada con un mazo, y todo el tiempo esos espantosos gritos, jadeos y llantos. La calidad de las imágenes seguía deteriorándose, y mientras los recuerdos felices, la tortura, los lamentos miserables, la distorsión, la música de saxofón y el ruido se fusionaban, comencé a sentirme enfermo. Todas esas terribles experiencias se convirtieron en un rugido y, de repente, el video saltó y se atascó en un bucle, donde el video se quedó en una toma de los créditos iniciales. Después la toma cambia al cuerpo completo de Alf atado a la mesa con el torso abierto, revelando el interior sangrante y palpitante de su anatomía alienígena. El bucle continuó hasta que una distorsión más grave eliminó todo el sonido y las imágenes se reemplazaban con bloques pixelados y un ruido indistinguible. Cuando la imagen volvió, era aún de menor calidad y la escena había cambiado. La cámara, ahora con calidad de videocámara, parecía estar ligeramente inclinada hacia un lado sobre una mesa, mirando al otro lado de la habitación hacia la mesa de autopsias donde Alf yacía atado. La iluminación era tenue y un matiz verde en la imagen sugería visión nocturna. La escena quedó oscurecida por alguien que se paró frente a la cámara, una persona con uniforme de médico, guantes y delantal, todos muy manchados de sangre y heces. Ajustaron ligeramente la cámara y retrocedieron fuera de plano. Alf, que puede haber estado inconsciente, pareció volver en sí y comenzó a murmurar, gimotear y suplicar no, no, por favor, no, moviendo la cabeza ligeramente de lado a lado. Parecía delirante, angustiado y apenas vivo. El médico volvió a la toma y se quedó de espaldas a la cámara junto a Alf y la mesa de autopsias. Sus facciones estaban cubiertas con un gorro de cirujano gris y una máscara facial.
Se paró sobre Alf mirándolo desde arriba y parecía estar hablando. No pudimos escuchar una palabra de lo que dijo, solo la consonante tranquila ocasional que penetraba a través de los sollozos y las súplicas de Alf, y los ligeros movimientos de la cabeza y los hombros. La escena permaneció sin cambios, excepto por la persistente interferencia aleatoria de la distorsión, durante unos 5 minutos. 5 minutos de habla tranquila e inaudible. Sin cambios excepto por saltos ocasionales y repentinos a los rostros sonrientes de Kate, Lynn y Brian Tanner, quienes parecían mirar con curioso regocijo. Era como si el cirujano, el torturador, estuviera explicando con total naturalidad exactamente lo que le iba a hacer a Alf. Los sollozos y las súplicas continuaron todo el tiempo, luego un breve destello de distorsión que llevó a la oscuridad. No sé cuánto duró la oscuridad aquí. Puede que ni siquiera haya estado en el video. Tal vez me desmayé momentáneamente o la conmoción acaba de dejar un agujero en blanco en mi memoria. Lo que sea que sucedió cuando la imagen volvió, la escena había cambiado una vez más. La cámara estaba en movimiento, sostenida en la mano de alguien que supuse que era el cirujano, sin apuntar a nada más que los movimientos del brazo. Esto fue vertiginoso, produciendo efectos borrosos de paredes manchadas de sangre como el suelo de un matadero. Pronto se estabilizó y giró hacia la mesa de autopsias donde yacía el cadáver mutilado y decapitado de Alf. Después ocurrió un corte de salto a Kate, Lynn y Brian en una conversación feliz. La cámara recorrió el cuerpo y subió hacia el techo. Allí, colgando de cables y alambres, estaba la cabeza cortada y silenciada de Alf, con el cuero cabelludo afeitado y las orejas cortadas para permitir el acceso a los numerosos electrodos penetrantes. Debajo del muñón de su cuello colgaba la columna vertebral arrancada de su cuerpo, y aunque no me di cuenta en ese momento, en retrospectiva, se me ocurrió que algo andaba mal. Bueno, obviamente todo estaba mal. Quiero decir que había algo que no era lo que cabría esperar en la columna. Pensando en retrospectiva, me he convencido con el tiempo de que la columna vertebral de Alf no era una columna vertebral, sino un brazo humano. Mientras la cámara enfocaba esta escena por un momento y las palabras creado por Paul Fusco desaparecían en la pantalla, los ojos de Alf se abrieron y miró directamente a la cámara. Sonó la voz del camarógrafo, la voz del cirujano, la voz de Willie Tanner diciendo buenos días, Alf. Alf lanzó un alarido de angustia gutural y la secuencia de créditos comenzó. Imágenes humorísticas de Alf bebiendo del inodoro, probándose anteojos, mirando a través de las persianas, usando audífonos, todo eso, pero en lugar de la melodía sonando solo gritos, jadeos desesperados y llanto. Inmediatamente después de que terminó el video, me giré y me vomité sobre el brazo del sofá contra la pared. Me apoyé contra el brazo tratando de recuperar mi fuerza por 1 minuto o 2 y finalmente miré a mi amigo. Se sentó inmóvil, con la boca bien cerrada y los ojos muy abiertos y vacíos, con las manos extendidas en lo que podría haber sido un encogimiento de hombros. Esa es justamente la reacción que vi por primera vez en su rostro, pálido, sin palabras y sin aliento. Lo llamé por su nombre y no obtuve respuesta. Lo sacudí por la rodilla, luego por el hombro y llamé su nombre una y otra vez. De repente se despertó y un poco de vida volvió a sus ojos, solo un poco. Miró alrededor de la habitación, como si se preguntara dónde estaba, y luego a mí. Después de un rato de habernos recuperado por la conmoción y la sensación de asqueo y mal sabor de boca, nos hicimos muchas preguntas. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué hacía el personaje de Willie Tanner en ese capítulo? ¿Qué diablos hacía la familia Tanner en escena? Y la pregunta del millón, ¿qué era lo que pasaba por la mente de Paul Fusco al haber creado ese extraño y visceral capítulo? Mi amigo y yo nos miramos a los ojos y decidimos que ese tipo, ese ex empleado o al menos, si es que lo era, tenía todas las respuestas. Decidimos visitarlo una vez más a su casa, tocamos el timbre del portón por más de 10 minutos, pero no salía. Pensamos que quizás no estaba, así que decidimos ir al día siguiente, solo que esta vez la puerta de su casa estaba semiabierta. Como 2 policías con orden de cateo decidimos entrar por la fuerza, de inmediato percibimos un pequeño olor desagradable, mientras deambulábamos por el pasillo notamos varias cosas del hogar tiradas, ropa desgarrada por todos lados. Después, el olor se intensificaba aún más cuando llegamos a su habitación. Apenas abrimos la puerta y lo que vimos fue
En la cama, yacía el cadáver del hombre, o lo que quedaba de él, completamente desmembrado. Sus extremidades fueron arrancadas de par en par y sobre una mesa junto a la cama estaba su cabeza mirándonos directamente a los ojos. La escena fue completamente aterradora, capaz de despertar los más bajos instintos humanos. Pero lo peor vino cuando alzamos la mirada hacia el techo, donde había escrito lo siguiente. Consideren que ya me fui. El mismo maldito título del capítulo de Alf. Eso último lo tomamos como una advertencia de algo o alguien que quizás nos había estado vigilando de cerca. Mi amigo y yo llamamos a la policía, les mostramos el DVD junto con nuestras grabaciones de la entrevista realizada días antes. Desafortunadamente nos confiscaron nuestro material y nos interrogaron después de eso, contamos todo lo que teníamos que decir y nos dejaron en libertad por falta de pruebas. Ya que nos querían incriminar por ser los únicos testigos de esa macabra escena. Después de haber casi muerto por un susto, mi amigo y yo decidimos regresar a casa. La policía eliminó y destruyó el metraje que aquel desafortunado ex empleado nos dio junto con nuestro material. Nuestra rabia e impotencia eran grandes, pero nuestro miedo era mucho peor. Ese viaje nos dejó con más dudas que respuestas. ¿Acaso la propia cadena de televisión eliminó todo rastro de prueba incriminatoria incluyendo al desafortunado ex empleado? ¿Realmente fue Paul Fusco el creador de ese extraño capítulo? Y más importante, ¿quién o quiénes nos estaban vigilando? Al día de hoy han pasado 10 años o un poco más, nuestro anonimato quedó a relucir después de todo lo acontecido por privacidad hacia nuestra integridad. Aún tengo pesadillas con esas escenas. Tuve que asistir a terapia. Ya que, la conmoción, el miedo y la paranoia son presa de mi ser. Sigo preguntándome por qué sigo vivo. ¿O por qué seguimos vivos? Creo que, esas preguntas son mejor no saberlas. Bueno gente, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, tocar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chao.